Se conoce al creyente porque vive diferente. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Deuteronomio. Hoy vamos con Deuteronomio 14. Procure, por favor, tener frente a usted siempre su Biblia abierta en el capítulo del día. Hoy vamos con Deuteronomio 14 y de preferencia incluso que ya lo haya podido leer antes, cuando hacemos tiempo para encontrarnos con el Señor Jesús a través de sus escrituras y luego dedicamos tiempo a la adoración, a la alabanza, a la oración. Comenzamos el día en victoria y Él nos regala su poder sobrenatural, su ayuda, su guía. ¿Quiere tener éxito en la vida? Oiga todos los días palabra que le hable de Jesús. Y bueno, aquí en Deuteronomio 14 vemos ese principio: porque somos hijos de Dios, debemos vivir diferente al mundo, porque somos su pueblo santo. Y mire, la palabra santo quiere decir apartado, apartado de lo malo, consagrado para Dios. Porque somos su pueblo, debemos vivir de tal manera que Cristo sea glorificado entre nosotros. Veamos los primeros dos versículos. Deuteronomio 14 nos recuerda que somos hijos y que somos pueblo. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni raparéis a causa de muerto. Esta era una costumbre de los pueblos paganos. Cuando se les moría alguien, ellos guardaban luto y hacían lamentación de esta forma. Pero mire, hasta el lamento del cristiano debe de ser diferente, porque somos hijos de Dios y sabemos que tenemos esperanza de vida eterna. Cuando un ser querido muere y estaba en Cristo, sabemos que está en la presencia de Dios, y usted y yo tenemos esperanza que le volveremos a ver y estaremos para siempre con el Señor, con nuestros seres queridos. Aún el lamento del cristiano debe ser diferente al lamento del mundo. Se conoce al creyente porque vive diferente, y todo viene del hecho que somos hijos de Dios. Fíjese, me encanta cómo lo hace Moisés. Aquí en Deuteronomio dice: porque somos hijos, vivan como hijos. De nuestra identidad fluyen victoria y santidad. Mira el versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, pero el Señor nos llamó y nos escogió. Antes no éramos hijos, pero el Señor en su gran amor nos adoptó como sus hijos. Porque somos hijos y porque somos pueblo, vivamos de una manera santa. Miren, no solo en nuestro lamento, también hasta en el alimento, decía en el antiguo pacto. Y ahí comienza a hablar a partir del versículo 3 de algunas leyes dietéticas, leyes que tienen que ver con el alimento. Dice: nada abominable comerás. Estos son los animales que podéis comer. Y en el versículo 4 en adelante los empieza a detallar: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, es decir, todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare. De los animales rumiantes sí se podía comer en el antiguo pacto, pero habían algunos animales prohibidos, principalmente por razones higiénicas, por razones de salud, ¿verdad? El versículo 7, de estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: el camello, la liebre, el conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. Habían razones de salud, habían razones higiénicas, pero la principal es esta: ellos tenían que verse diferente a los pueblos de la tierra. Estos pueblos de la tierra comían murciélagos, comían animales de rapiña como el águila, comían hasta insectos, y el pueblo de Dios se tenía que ver diferente, aunque sea exteriormente, en este caso en el alimento. Ahora mire, en el nuevo pacto no hay restricciones dietéticas. Jesús dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, dice, porque después sale, sino es lo que sale del corazón del hombre. En el nuevo pacto, hermano, usted y yo somos transformados de adentro para afuera. Este capítulo nos habla que tenemos que vernos diferente, pero como era el antiguo pacto, se encargaba de diferencias externas, pero usted y yo somos transformados internamente en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios y somos transformados de nuestro corazón. Aquí bajo el antiguo pacto, el pueblo se veía diferente en su lamento, en su alimento y en sus finanzas. Ahí después se toca el tema de las finanzas, ya lo vamos a ver. Pero en el nuevo pacto, usted y yo nos vemos diferentes por dentro, porque Cristo Jesús ha transformado nuestro corazón y nos está santificando día con día. Claro, esto no quiere decir que no hay que cuidar nuestra alimentación. Muchas de estas leyes dietéticas todavía siguen siendo bien sabias. Por ejemplo, algunos dicen que de comer murciélago
se desató esta pandemia del coronavirus? Realmente no se sabe. Podría ser. Algunos rumores dicen que por allá en China se pudo haber originado de esa manera. Claro, está bien cuidar nuestra parte dietética, pero el mensaje aquí es que el creyente vive diferente porque Cristo está en su corazón y Él nos está transformando. Dice la palabra ahí en Romanos: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino sed transformados. Así dice el original, no dice que nosotros nos transformemos, dice seamos transformados, sigamos siendo transformados. Es un proceso constante por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en Cristo para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y la voy a comprobar o la voy a conocer renovando diariamente mi entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Cuando yo entiendo que toda la palabra me habla de Cristo, que la palabra no son una serie de reglas y normas y prohibiciones, sino es un testimonio de la gloria de Cristo Jesús. Cuando yo me encuentro con Cristo todos los días, a través de la palabra, la adoración, la oración, a través de la congregación, ahí soy transformado, mi entendimiento es renovado, ahí soy dirigido según la voluntad de Dios para poder glorificar al Señor, para poder ser transformado de adentro para afuera, porque soy hijo y soy pueblo de Dios. Bueno, hablando de las finanzas también tenían que ser diferentes en el pueblo de Dios. Las otras naciones trabajaban los 7 días de la semana, pero el pueblo de Dios descansaba. Las otras naciones se gastaban todo en ellos mismos y quizás no eran dadivosos con el más pobre, con el necesitado, pero el pueblo de Dios debía apartar el diezmo anualmente y también cada 3 años un diezmo especial para los más necesitados. Veamos algunos versículos respecto al diezmo. Mire cómo dice: indefectible, versículo 22, Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Y si queremos ver las razones por qué se les ordenaba esto, mire el final del 23. Al final del versículo 23, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es adoración. Es para reconocer que todo viene del Señor, que debían ellos apartar el diezmo. Pero no solo el diezmo al Señor, también apartaban ofrendas especiales para los más necesitados. Mire por favor el 27. Y no desampararás al levita que habitar entre tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Había una tribu descendiente de Leví que eran sacerdotes, eran músicos, eran servidores del templo del Señor. Ellos no tenían herencia como tierra, igual que las demás tribus, porque el Señor es su herencia. Pero mire, las otras tribus debían de sostener económicamente a los levitas, a los sacerdotes, a los servidores de Dios. Eso equivale cuando usted y yo hoy en día sostenemos las iglesias con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con el apoyo a las misiones, cuando ayudamos a plantar obras y que se predique el evangelio hasta lo último de la tierra, empezando por nuestro propio país. Cuando hacemos todo eso, somos bendecidos y lo más importante, somos diferentes, porque somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que se conoce porque vive diferente, porque tiene amor por el prójimo más necesitado. Mire, el Señor Jesús alimentó a los huérfanos, alimentó a las viudas, les hizo milagros, y usted y yo somos enviados también a cuidar de los más necesitados. ¿Qué personas necesitadas ha puesto el Señor cerca de ti para que tú le seas de bendición? Se conoce al creyente porque vive diferente, y la diferencia la hace Cristo en su corazón. Pero ese corazón se vuelve dadivoso con su iglesia, dadivoso con los más necesitados. Termino con eso. Mire, cada 3 años cómo bendecían a los servidores y a los levitas. Versículo 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hay recompensa por la obediencia. Cuando el Señor va transformando nuestra vida y eso se va notando en nuestras acciones y comenzamos a ser dadivosos, no perderás tu recompensa. La dadivosidad en tu iglesia tiene recompensa. Los diezmos y las ofrendas tienen recompensa. La ayuda social a los más necesitados tiene recompensa. Dígale: Señor, yo quiero ser un creyente que vive diferente. Transfórmame de adentro para afuera y ayúdame a reflejar al mundo la luz de Cristo.